Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal Actualícese Video. Créeme cuando te digo, esta es la mejor herramienta para elaborar y presentar la información exógena este año. Tiene la interfaz más intuitiva que verás, además hecho en tu software preferido, Excel. Es la única herramienta que prevalida la información. Genera los formatos XML prevalidados finales para subir directamente a la DIAN. Olvídate de procesos adicionales. Adquiérela ya en preventa por 125.000 pesos y por supuesto está incluido en nuestra suscripción Platino. ¿Sabías que en Actualícese hay una herramienta que te ayuda a generar la declaración de renta de personas jurídicas? Sí, de hecho es la mejor del mercado. Además podrás realizarla en 3 sencillos pasos. Diligencia, Responde y descarga, y además tiene una interfaz fluida y fácil de utilizar. Y lo mejor de todo, es que está hecha en tu software favorito, Excel. adquiérela ya por solo 179.900 pesos. Y por supuesto la podrás encontrar en tu suscripción Platino. Muy buenos días para todas las personas que a esta hora se conectan a través de nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, Actualícese Video, a esta emisión diaria de Conferencias Actualícese. Saludamos y le damos la bienvenida al doctor Miguel Ángel García López, contador público, especialista en impuestos y análisis financiero, especialista en internacionalización de la economía. Gerente y accionista mayoritario del Grupo Contable Asesores S.A., docente universitario en diversas instituciones del país en el campo de la contaduría y la economía. Presidente de la Asociación Centro de Estudios Grupo de los 100, agremiación de contadores públicos colombianos. El tema para el día de hoy, reparos al proyecto de reforma de la profesión contable colombiana. Todas las personas que desde ya se están conectando a esta transmisión, las invitamos para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Actualícese Video, le den like a este y demás videos que publicamos a diario y activen la campana para que les lleguen nuestras notificaciones. Saludamos también al doctor José Hernando Zuluaga, CEO de Actualícese. Doctor Zuluaga, buenos días, tiene usted la palabra. Carlos, buenos días. Doctor Miguel Ángel, me gusta saludarlo. Verlo de nuevo por acá. Como siempre lo he escuchado con las conferencias sobre temas tributarios, entonces hoy lo encontramos con una novedad en temática, no en profesión, contador público, y nos va a tratar precisamente algunos reparos que tiene sobre la reforma contable que se está llevando a cabo, cuyo proceso se está siguiendo, que ha tenido ciertas dificultades, pero que estamos seguros que podrá salir adelante. Doctor Miguel Ángel, usted puede iniciar su intervención y le agradecemos mucho que esté aquí. Buenos días, doctor Zuluaga, gracias por esta oportunidad y bueno, vamos a tratar de esbozar en estos minutos que nunca son suficientes para tratar todo lo que trae esta reforma o esta posible reforma, porque pues aún está en proyecto y ni siquiera se ha radicado en el Congreso, ¿no? Pero yo pienso y quiero hacer hincapié en algo muy importante con lo cual hemos venido luchando desde hace mucho tiempo los contadores públicos, los dirigentes gremiales, y es la apatía que el grueso de los contadores públicos tiene para estos temas. Entonces hemos estado allí como ovejitas esperando pues qué nos van a dar, pero no tenemos una masiva asistencia y participación del grueso de los contadores públicos, que en este momento, si no estoy mal, pasamos de 300.000. Entonces yo comienzo diciendo que no es cierto como lo han publicado algunos y expresado en diversos foros o en diversas conversaciones, que no se tuvo en cuenta el grueso de la profesión para presentar o preparar o enviar esta posible reforma, porque sí lo hubo. Yo soy testigo que el Consejo Técnico de la Contaduría Pública hizo una convocatoria a nivel nacional en la cual se pidió la participación de todos los contadores públicos inscritos
pero cuando nos fuimos a conformar los comités, realmente hubo muy poca participación. Se alcanzaron a conformar 32 comités. Finalmente, bueno, de esto quedaron unos pocos comités. El del suroccidente, pues que fue de los más activos, con sede aquí en Cali, pero con una participación muy buena de los colegas de Pasto, de Nariño, bueno, los del oriente, los de la costa, pero sí hubo una convocatoria, porque es que uno tiene que ser justo con estos asuntos, que como salió la propuesta, de pronto no complacía a todos los que participamos. Eso es muy lógico y normal, porque teníamos una pluralidad de pensamiento, una pluralidad de opiniones y aún unas posiciones ideológicas que no todas tenían que concordar, no todas tenían que encontrarse en el mismo punto, pero que sí hubo discusión, claro que la hubo. Y también en las discusiones y en las mesas hubo personas con una gran sabiduría, gran conocimiento que participaron y le pusieron el alma. Se gastaron horas enteras en estas discusiones hasta que salió el proyecto, que finalmente se le entregó al Consejo Técnico de la Contaduría para que lo radicara. ¿Estamos viendo pantalla allí, Carlos? Ya se va a proyectar. Sí, ya salió. Listo. Entonces no tenemos pantalla completa. Creo que allí. Todavía no. Creo que allí tenemos pantalla completa ya. Bueno, entonces allí tenemos pantalla completa. Sí, señor. Bueno, entonces aquí yo preparé algo que está muy lejos de abarcar todos los tópicos que trae este proyecto que se radicó por parte del Consejo Técnico ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Entonces yo le llamé a esto la reforma de la profesión contable. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Entonces, pues primero el trabajo de las mesas derivó en 3 grandes grupos y que se llamaron títulos, y el primer título es disposiciones generales y traía el capítulo 1, 2 y 3, definiciones, campo de acción del ejercicio profesional, formación profesional. Luego vino el título 2, principios generales, los derechos, deberes y responsabilidades, principios específicos, conflictos de interés, régimen disciplinario, y el título 3, gobierno de la profesión, que es donde tenemos, digamos, la mayor divergencia de opiniones entre la mesa principal y de pronto el Consejo Técnico de la Contaduría, con razones de uno y otro lado, pero que, bueno, finalmente será el Congreso de la República el que tome la decisión final, a la cual tendremos todos como miembros de esta profesión, tendremos que acatar. Entonces, el gobierno de la profesión se divide en el capítulo 1, autoridades de la profesión, el 2, tribunal disciplinario, el 3, tribunal de conciliación, 4 de los comités y 5, consideraciones finales. Entonces, ¿qué propuso la mesa? Aquí tenemos una divergencia, porque es que resulta que cuando nos llamaron a mirar lo que salía para el ministerio, nos encontramos con que el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, con razón o sin ella o no sé con qué argumentos, hizo unos cambios, digamos, grandes de acuerdo con su real saber y entender a ciertas definiciones. Entonces, contador público, la mesa dijo que el contador público se entiende por contador a la persona natural que mediante la acreditación de saberes y competencias profesionales en los términos de la presente ley está facultada para dar fe pública de hechos propios del ámbito de su profesión, dictaminar sobre la rendición de cuentas, entre ellas los estados financieros, y realizar las demás actividades relacionadas con la ciencia contable y la profesión contable. Pero, ¿qué dijo el Consejo Técnico de la Contaduría? Lo resumió en 4 rengloncitos y dijo: se entiende por contador público de la persona natural que, previa acreditación del título profesional expedido por la entidad habilitada legalmente para tal fin, es inscrita en los términos de la presente ley para el ejercicio de las actividades
que les son propias. Entonces, mire el recorte que le hizo el Consejo Técnico, y por eso es que se han tenido pues, algunas divergencias. Pero ¿por qué me recortaron esto? Cuando esta definición que propuso la mesa general fue de tanto estudio, o sea, está allí en 5 o 6 rengloncitos, pero eso fue concienzudamente pensado, fue discutido y todo eso. Entonces así nos vamos por muchos artículos que fueron totalmente peluqueados. ¿Qué dijo la mesa en cuanto a la definición de sociedad de contadores públicos? Que dijo que la sociedad de contadores públicos es la persona jurídica que contempla como objeto principal desarrollar por intermedio de sí misma, de sus socios y de sus dependientes o en virtud de contratos con otros contadores públicos y otras sociedades, prestación de los servicios propios de la profesión contable y de las actividades relacionadas con la ciencia contable en general. Y aquí le introduce algo muy importante que tiene su razón de ser. Dijo la mesa, en las sociedades de contadores públicos, el 60% o más de los socios deberán tener la calidad de contadores públicos. La ley 43 de 1990 hablaba del 80%. Entonces, bueno, en definitiva, pues el 80% era un poquito difícil porque de 5 contadores, 4, de 5 accionistas, 4 debían ser contadores de 4-4, de 3-3, bueno, pero la propuesta de la mesa fue ampliarlo, lo redujo un poquitico del 60%, pero es importante porque yo recuerdo en mis inicios como contador o como estudiante de contaduría pública en Cartagena, no sé cuántos años hace, pues todavía no había salido la ley 43 de 1990, y yo recuerdo que trabajé en una firma de contadores públicos en Cartagena, pero el accionista, el socio principal, pero que era una sociedad limitada, era un abogado. Y la socio, la otra, su socia era una ama de casa, su esposa. Entonces, fíjense que ellos conseguían contratos, ellos conseguían buenos contratos, porque yo alcancé a ser auditor externo en Puertos de Colombia, en las empresas públicas de Cartagena. Entonces, la ley 43 del 90 introdujo esta norma que el 80, mínimo el 80% debían ser contadores públicos, y me parece una cosa sana, porque con lo que propone el Consejo Técnico de la Contaduría, o con el recorte que le hizo, es que puede haber una sociedad de contadores públicos, de arquitectos, de ingenieros, de albañiles, de médicos, y todavía sigue siendo una sociedad de contadores públicos. Entonces, a mí me parece peligroso que le hayan hecho este recorte, porque ¿qué propone el Consejo Técnico de la Contaduría Pública? Que la sociedad de contadores públicos, persona jurídica, conformada por contadores públicos cuyo objeto social principal es desarrollar por sí misma o por intermedio de sus socios y de sus dependientes, o en virtud de contratos con otros contadores públicos y otras sociedades, prestación de los servicios de la contaduría pública. Entonces no interesa que haya dicho desarrollar por sí misma o por intermedio de sus socios, que no podrían, porque los socios en este caso no necesariamente serían contadores públicos. De allí que en este asunto, o en esta definición de sociedad de contadores públicos, es vital que se tenga un porcentaje de contadores públicos que deben obligatoriamente ser accionistas de estas sociedades de contadores públicos. Es una cosa que parece pequeña, pero es demasiado importante. Entonces, prestar atención a este punto. Los miembros de la mesa, los integrantes de la mesa, tuvieron toda la razón en colocar este porcentaje de accionistas que debía tener una sociedad de contadores públicos. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública no habla por ninguna parte de porcentaje, y esto me parece peligroso. Hay unas observaciones que tengo aquí que hizo el Comité de Conciliación, y dice que en las audiencias de observación y comentarios quedó por fuera incluir la definición para la expresión bien común.
Y en este tema de las definiciones, pues ya sabemos que el Consejo Técnico de la Contaduría le introdujo algunas que son importantes y que no estaban relacionadas en el trabajo que que hicieron los comités y la mesa general, y ellos aportaron unas definiciones traídas de la ley 43 de 1990, pues que le aportan, ¿no? La mesa de conciliación dice que en las definiciones adicionales aportadas por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública estamos de acuerdo por su conveniencia y pertinencia para la concordancia con las circulares básicas expedidas por la superintendencia. Entonces lo que anexó o agregó el Consejo Técnico de la Contaduría Pública es la definición de estados de certificación, de estados financieros certificados, estados financieros dictaminados, etcétera, etcétera. Y la mesa de conciliación ha dicho que a pesar de que estos se rigen por referencias doctrinarias en la jurisprudencia y glosarios técnicos de estándares internacionales, de todas maneras son bienvenidos y se aceptan. Entonces, en este tema de las definiciones, a mí me pareció de vital importancia, primero, la definición de contador público, porque está un poquito escueta en la definición del Consejo Técnico, y la definición de sociedad de contadores públicos, porque es bastante riesgoso que no se le introduzca este porcentaje de contadores que deben pertenecer a este tipo de sociedades. De las competencias básicas, bueno, aquí viene un tema que es bastante y que ha dado bastante de qué hablar, y es el tema de las competencias básicas, donde lo que se requiere para que una persona pueda ostentar el título de contador público. Entonces, hay dos cosas aquí. La primera, ¿qué necesito yo para graduarme, o qué necesita un estudiante para graduarse de contador público? Entonces, se ha dicho pues el año de práctica, bueno, pero allí con relación al parágrafo cuarto, al parágrafo del artículo cuarto del proyecto del Consejo Técnico, el Consejo Técnico ha dicho, mire, es importante que el aspirante a contador público tenga una práctica de un año, una práctica de un año, mínimo un año, pero es necesario y recomienda la mesa de conciliación. Si nos dicen que es un año calendario de 12 meses, o esa experiencia obedece a 2 semestres académicos de práctica, o sea, vamos a tomar el año con literalidad de tiempo, enero a enero, por ejemplo, o enero a diciembre en este caso, o noviembre a noviembre, etcétera, o 2 semestres académicos, porque todos sabemos que un semestre académico dura 4 meses, ¿no? Entonces, la mesa de conciliación dice, si bien es cierto, este asunto es menester del Ministerio de Educación Nacional, y en virtud de la transición hacia la cuarta revolución industrial, donde se ha generado un rezago de los últimos 20 años en la actuación de actualización de las regulaciones sobre la materia, surge el imperativo de ampliar el alcance de formación de las competencias del contador público, como lo establece el Consejo Técnico, quien de acuerdo a la técnica jurídica presenta de manera conveniente este tópico. Entonces, estamos de acuerdo en eso. El contador, antes de ostentar su título, debe mostrar un año de experiencia. Necesitamos saber el alcance de este año, si son 2 semestres académicos que equivaldrían a 8 meses, si es un año calendario, un año seguido. Pero bueno, ahí me parece que esto es un tema de que se puede conciliar, que se puede arreglar, no es un tema tan grave. Así que bueno, se va a trabajar en este asunto. Entonces, el parágrafo dice, las universidades reglamentarán las prácticas empresariales en aspecto técnico contable, en revisoría fiscal y en auditoría dentro del proceso de formación del contador público o posterior a este, las cuales no podrán ser desarrolladas en un periodo inferior a un año. Estas serán certificadas por el director o supervisor responsable de las mismas. Actualmente, pues, estas prácticas se están llevando a cabo, pero todos sabemos que los contadores públicos salen muy poco preparados de las universidades, porque la academia lastimosamente ha estado pues muy desligada de
de la práctica empresarial a nivel nacional, así que es natural que el contador público salga con una deficiencia en este sentido, pero pues para eso estamos con esta reforma. Lo que se necesita es que se pueda desarrollar o se puedan ampliar unas exigencias antes de otorgar el título de contador público. En mi época, bueno, nosotros hacíamos unas tesis y luego hacíamos unos preparatorios de grado que eran bastante exigentes, sobre todo yo que me gradué en universidad pública y bueno, ya tenía cierta experiencia, entonces lo que requerimos es que el profesional salga preparado por lo menos para que se haga cargo de la contabilidad de una empresa con amplio conocimiento y con un bagaje intelectual bastante amplio. ¿Qué dice el Instituto Nacional de Contadores Públicos? ¿Por qué tratamos o por qué tocamos aquí el tema del Instituto Nacional de Contadores Públicos? Porque para bien o para mal es una de los gremios más grandes. Ellos dicen que albergan 15.000 asociados, lo cual equivaldría más o menos a un 5%. Entonces el Instituto Nacional de Contadores Públicos está diciendo que sugerimos incluir este parágrafo como un artículo adicional con la siguiente redacción sugerida. El contador público renovará su inscripción en el Registro Nacional de Contadores Públicos cada 5 años, de acuerdo con el reglamento que dicte el Consejo Colombiano de la Contaduría Pública, que contemple mínimo los siguientes aspectos: un mínimo de años de experiencia laboral en temas inherentes a la profesión contable de cualquier naturaleza. Segundo, procesos de capacitación continuados que sean afines con la profesión contable, con requerimientos mínimos de horas por año, y para tal efecto se tendrán en cuenta los procesos internos de capacitación que tengan las sociedades de contadores públicos, que cuenten con sistemas de capacitación debidamente estructurados. Y tercero, no tener sanciones que inhabiliten la renovación de su inscripción. Entonces, ¿a qué viene esto? Que adicional a los requisitos para ostentar el título de contador público, los comités habían propuesto que hubiera una renovación de la tarjeta, o renovación pues, de las competencias en un lapso de 5 años. Entonces tenemos 2 aspectos aquí que hay que tener en cuenta. Primero, mis requisitos para graduarme, y segundo, mis requisitos para yo poder continuar ejerciendo la profesión. A mí me parece sano, a pesar de que ha habido voces pues en discordia con esto, pero a mí me parece sano que haya estas evaluaciones cada cierto tiempo, como lo propone la mesa. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública esto no lo ha tenido en cuenta, porque, bueno, se presentaron muchas discrepancias y es natural que lo haya, ¿no? Porque entonces venía que quién iba a dar esta certificación, que cuánto tiempo teníamos que estudiar, que cuánto dinero iba a costar, que cuáles eran las facultades que podían dar esta clase de capacitaciones. Entonces, el Consejo Técnico finalmente no incluyó este tema de la revisión de mis competencias cada cierto tiempo. Y el Instituto Nacional de Contadores Públicos, pues, bueno, está diciendo que la renovación cada 5 años debe, adicional a mis facultades o adicional a mis requisitos para ostentar el título de contador público, tengo que tener unos requisitos como el año de experiencia, procesos de capacitación continuado, y no tener sanciones que inhabiliten la renovación de la inscripción. En este tema, bueno, este tema de la renovación a mí me parece sumamente importante, porque nosotros tenemos falencia en esto de la educación continuada. Entonces, tenemos una cantidad de grupos de WhatsApp donde los colegas preguntan cosas que a uno le da cierta pereza responder, cosas que son obligatorios que ellos supieran. Entonces, a mí me encanta cuando me llegan consultas, pero consultas de cierto peso, consultas que en muchas ocasiones lo obligan a uno a acudir a
a la oficina jurídica de la DIAN, temas tributarios que valen la pena, pero hay unos contadores que preguntan unas cosas que dan es sinceramente a pensar este muchacho o esta muchacha cómo logró graduarse en la universidad. Entonces, este tema de la renovación de los conocimientos cada 5 años me parece que debe introducirse en la ley, debe ser perentorio y obligatorio, independientemente de las críticas que haya, después que algunos nos vayan a decir que algunos se van a enriquecer en estas capacitaciones, etcétera, porque pues no faltará quien saque provecho de esto, pero como vital para la profesión es necesario introducirlo, la continua capacitación en todos los temas inherentes a la profesión, porque es que las mesas habían propuesto, los comités habían propuesto que hubiera 2 clases de inscripción, en la inscripción normal y la inscripción especial. Entonces, para la inscripción especial había que reunir ciertos requisitos y se podía renovar cada 36 meses. De pronto era un poquito complicado, pero esto ha desaparecido y sin embargo es necesario. Yo recomendaría que se introduzca de nuevo este tema de la renovación y de la renovación de las experticias profesionales cada cierto tiempo. Puede ser cada 5 o cada 3, de acuerdo como lo determine pues la norma, pero esto realmente no se debe quedar por fuera. Ahora viene el tema duro y es la gobernanza. Yo no me he querido meter mucho en el tema en el otro tema de las cuestiones de los sanciones, del tema disciplinario y todo eso, porque eso tiene mucho donde cortar y es un tema grueso. Pero la gobernanza, esto no ha dividido a los gremios y ha dividido al Consejo Técnico de la Contaduría Pública, porque es que a los gremios no, a la mesa, a los comités. ¿Qué propone la mesa general? La mesa general propone, en cuanto a la gobernanza de la profesión, propone que haya libre asociación, que haya autonomía de la profesión, que haya participación democrática y que haya neutralidad. Entonces esto nos lleva mucho a pensar en lo que nos trajo la Constitución de 1991, ¿no? Que cambió la democracia, que trajo la democracia participativa, ¿no? Entonces, me pareció que esto de que propone la mesa y que estudiaron mucho los comités es bien importante y está muy adecuada a la época. Libre asociación, es que nosotros somos libres, por eso tenemos tantos gremios de contadores públicos, unos fuertes, otros débiles, unos chiquitos, unos grandes, unos que hablan mucho, otros que hablan muy poquito, pero bueno, tenemos una libre asociación, autonomía, participación democrática y neutralidad. Eso fue lo que propuso la mesa. A mí me pareció bastante interesante. El gobierno de la profesión realmente lo debe tener la profesión. En este momento pues depende del Estado. Entonces, ¿qué dijo la mesa? La mesa dijo, del órgano del gobierno de la profesión, la gobernanza de la profesión estará a cargo de la entidad que para tal efecto conforme los contadores públicos legalmente reconocidos por el gobierno nacional. Esta entidad será de carácter privado, organizada como colegiatura para la magistratura y asociación gremial sin ánimo de lucro y de interés común. Entonces, esto es un concepto bastante avanzado, que hay reparos, que hay cosas que adicionar, que conciliar, pero a mí me parece que este artículo 36 que propone el comité y la mesa general está bastante adecuado a nuestra época. Entonces ya es hora, llevamos desde la ley 45 de 1960, dependiendo de los ministerios, primero el Ministerio de Educación, ahora el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, pero lo que está proponiendo ahora los comités es que nosotros podamos tener una gobernanza propia, que estamos preparados. No sabemos, nadie nació preparado. Yo no tengo pues allí como la certeza de que en todos los niveles
de la ciencia haya alguien estado preparado para asumir un riesgo, ¿no? Cristóbal Colón se vino para acá, para América en 1492, salió de Palos de Moguer y él no estaba preparado para lo que se encontrara, pero para eso en el camino se van enderezando las cargas. Hemos tenido obviamente las objeciones del Consejo Técnico, de algunas voces muy interesadas y muy respetables, pero a mí me parece que es muy avanzado lo que propone el comité, los comités. Entonces dice que las estructuras del órgano de gobierno deben ser la Asamblea General, la Junta Directiva, una dirección ejecutiva, un tribunal disciplinario, un tribunal de conciliación y unos comités técnicos. Entonces, tal como está esbozado aquí, es algo que podría funcionar, que puede funcionar. ¿Qué necesitamos nosotros? ¿Qué necesitaría la profesión para comenzar a gobernarse? Dinero, lo más difícil, dinero y la infraestructura necesaria para que esto comience a rodar. Sin embargo, la mesa observa que dentro de la estructura de la operación de la Junta Central y el Consejo Técnico se cuenta con una partida presupuestal que asciende a algo más de 10.000 millones al año, cuyos rubros recrean el sostenimiento de una infraestructura, la tercerización de plataformas tecnológicas y la necesidad de digitalizar un número importante de soportes del acervo documental del archivo institucional, además de aquellos costos fijos asociados a gastos de personal y gastos generales. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues dinero para poder funcionar. ¿Y de dónde vamos a sacar el dinero? ¿De dónde lo está sacando ahorita la Junta Central de Contadores? Lo está sacando de las tarjetas profesionales, lo está sacando de la renovación de títulos, o sea, los certificados que expiden. Se dice estadísticamente que hay un 40% de profesionales que solicitan este certificado de actualización, o sea que tenemos aproximadamente 120.000 contadores que están solicitando al año este certificado. Así que yo creo que se podría, y es lo que piensan los comités y lo que piensa la mesa, que con esto podríamos sostenerlo. ¿Que vamos a tener tropiezos? Pues claro que vamos a tener tropiezos. Todo lo que comienza tiene que tener tropiezos. Cuando un niño comienza a caminar, se cae, vuelve y se levanta y sigue hasta que ya camina solito. Entonces, esto es lo que está proponiendo. A mí no me parece descabellado y no me parece tampoco raro que vamos a tener tropiezos, pero ¿qué hace la mamá del niño? Pues lo va llevando, lo coge, lo levanta y lo hace caminar, y eso es lo que queremos nosotros, y eso es lo que quiere la profesión, que le vayan entregando la gobernanza, pero que lo vayan teniendo. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Y por acá nos dicen que para el caso de la gobernanza de la profesión por la comunidad contable y no desde el gobierno, se cuenta con el apoyo de algunas universidades privadas con programas y facultades de contaduría pública, quienes han venido prestando en comodato de espacios de trabajo con personal a cargo del presupuesto de la universidad, y quienes estarían dispuestos a continuar contribuyendo a la descentralización de la gobernanza y brindar la cobertura de las operaciones. Entonces, esto es un paso que se debe ir dando poco a poco. El niño no va a salir corriendo de una vez, sino que el niño tiene que ser sostenido. Entonces, no es cierto que se esté pidiendo que de una vez nos vayan a pasar todo. Tenga, aquí está su edificio, aquí está su plata. Nos tenemos que ir poco a poco. Entonces, algunas cosas necesariamente tendrán que ser todavía sustentadas y financiadas por el gobierno, pero es bastante avanzado, bastante de acuerdo con la Constitución, que nosotros vayamos teniendo esa independencia del Estado en el manejo y en el gobierno de nuestra profesión. ¿Qué dice la mesa en cuanto al patrimonio? El patrimonio de la entidad de gobierno de la profesión estará compuesto por todos los bienes y recursos que sean provenientes
de las siguientes fuentes: cobro de tarifas por registro, lo que yo dije antes, certificados e inscripción de personas naturales y jurídicas, membresía por parte de los afiliados, prestación de servicios, convenios con organizaciones públicas y privadas nacionales o del exterior, donaciones, que son como las más difíciles, y otras establecidas por la ley o en los estatutos para los afiliados. Entonces allí está pues la divergencia, lo que nos separa entre los dos proyectos, del Consejo Técnico de la Contaduría Pública y la propuesta que han hecho los comités y la mesa de conciliación. Yo pienso que es un tema de conciliar, pues en todos los aspectos de la vida tenemos que conciliar, ceder y entregar algunas cosas, pero yo creo que a través de las reuniones que hemos hecho, los gremios, con el Consejo Técnico, con algunos miembros, hemos venido avanzando, hemos venido deponiendo ciertas divergencias ideológicas que nos separaban, todo en bien de la profesión, que es lo que necesitamos. Entonces necesitamos que estas cosas se tengan en cuenta, que se concilie, porque si no conciliamos nos quedamos en la Constitución de 1886. Entonces dice la mesa: dentro de la propuesta del Consejo Técnico de la Contaduría Pública se evidencia el retorno a la estructura de gobierno de la profesión establecida en la Ley 145 de 1960, en la cual hasta la fecha no ha sido posible brindar garantías, reconocer derechos y brindar el escenario posible para el crecimiento, desarrollo y madurez política de la profesión. Por el contrario, ha sido gestora y promotora de las divergencias y el fraccionamiento ideológico de la profesión. Y todo ello se debe al rezago constitucional del Estado de Derecho del año 1886. Por tanto, surge la necesidad de crear los espacios necesarios para consolidar la gobernanza de la profesión ejercida por contadores públicos para contadores en virtud de la Constitución de 1991. Y en esto sí estoy completamente de acuerdo. No nos vayan a entregar esa masa, ya tengan ustedes y ustedes verán qué hacen con ella. Vamos poco a poco, pero vamos haciendo una transición democrática y una transición que no sea traumática hacia el gobierno de la profesión, que lo debe ejercer la profesión. Entonces aquí nos encontramos con la democracia representativa que nos trae la propuesta del Consejo Técnico, que obedece a la Constitución de 1886, versus la democracia participativa que nos trae la Constitución de 1991. Entonces, necesitamos que tengamos una línea más aproximada, que estos paralelos puedan irse uniendo para que nosotros podamos tener una profesión moderna, una profesión que se adecue a las exigencias de la Constitución de 1991, a las exigencias modernas, una profesión que no se desgaste en discusiones ideológicas que nos separan, sino una profesión que puede ir avanzando y que pueda ir formando al contador público como un ente que sirve al país, que sirve a la economía, que sirve al mismo Estado, pero que tenga profesionales idóneos, profesionales que se sepan gobernar, profesionales que puedan participar activamente en todas las instancias y que lo requiere el país. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública dice que la estructura del Consejo Colombiano de la Contaduría Pública, porque lo cambia, ¿no? Crea un ente que se llama Consejo Colombiano de la Contaduría Pública. Dice: la unidad administrativa especial para el cumplimiento de sus funciones contará con la siguiente estructura: la sala técnico-científica y de orientación, que viene siendo pues como el Consejo Técnico de la Contaduría Pública con sus comités de apoyo, la sala disciplinaria de inspección y vigilancia y control, y una dirección ejecutiva administrativa. O sea que este consejo tendrá pues la dirección ejecutiva, que la que administrará todo,
pero tendrá las dos salas, ¿no? Técnico-científico de orientación, la sala disciplinaria, que esa contaría con 9 magistrados, tendríamos 9 y 5, 14 magistrados allí y contadores públicos todos. Yo no discuto las características que se le quieran dar a esto, yo no las puedo discutir porque no está dentro de de mis deberes hacerlo. Me parece interesante y me parece que la estructura que le han dado ellos pues es respetable. Tampoco es que vamos a decir que todo lo que está proponiendo el Consejo Técnico es malo, no es malo. Dentro de la estructura que ellos hicieron y el trabajo que harán estos 9 magistrados de la sala disciplinaria, lo que harán los otros 5 de la sala técnico-científica, ¿ok? Con sus respectivos comités de apoyo, de los cuales pues yo formo parte actualmente del comité tributario del Consejo Técnico, que siempre hemos estado allí haciendo un poco de apoyo al Consejo Técnico. El nuevo ente que se llamaría Sala Técnico-Científica también lo tendrá. Esto es muy interesante. Entonces, no se discute la formación, no se discute las características, no se discute nada de lo que ellos quieren. Simplemente estamos, la profesión, las mesas, los comités que se crearon es tratando de que vamos caminando hacia la gobernanza de la profesión por parte de la profesión y que no tengamos que depender en un 100% actualmente del Estado. Yo creo, doctor Hernando, que esta es más o menos el esbozo que tenía preparado y estoy atento a las preguntas que se puedan formular en este poco tiempo que nos queda. Bueno, Carlos, ¿tiene alguna pregunta que haya recibido? Sí, señor. Hay una pregunta de uno de nuestros suscriptores. Pregunta María Alejandra Rincón. ¿De qué forma los contadores pueden garantizar mejorar las condiciones del mercado, ya que la profesión se encuentra hoy en día muy desvalorizada? Excelente pregunta. A mí me parece que por allí la propuesta de las mesas de los comités era crear unas tarifas. Yo personalmente nunca he estado de acuerdo con la tabla de tarifas. Yo creo que lo manifesté alguna vez acá, nunca he estado de acuerdo, pero pues se ha propuesto algunas tarifas porque sí estamos muy desvalorizados y especialmente en aquellas zonas apartadas del país. Entonces los comités hicieron una propuesta para eso. Parece que la propuesta que hizo el Consejo Técnico en el recorte que le hicieron no se tuvo en cuenta, pero yo recuerdo hace muchos años cuando teníamos la discusión en el Colegio Colombiano de Contadores Públicos, la discusión con los 8 grandes, cuando estaba se estaba gestando la ley 43 de 1990, que un profesor que tenía yo de la Universidad de Cartagena, el doctor Javier Anaya Lorduy, que todavía está vigente, nos dijo: miren muchachos, nosotros no podemos pelear con las grandes, con los 8 grandes, no podemos pelear en términos políticos, no podemos pelear en términos, nosotros tenemos que competir con calidad de trabajo. Eso a mí se me quedó toda la vida grabado. Nosotros competimos con calidad de trabajo. Entonces, de aquí que es imperativo el continuo crecimiento, la continua actualización del contador público. Con eso es que uno compite, porque un contador público que no se actualiza, que no estudia, que no lee, que no participa en los gremios, pues se va a quedar rezagado y entonces le van a pagar 10.000 pesos por un certificado de ingreso y de pronto 1.000 pesos si está de buena por una declaración de renta. Entonces es eso, el continuo crecimiento del contador está en el mismo. Así es como nosotros podemos cobrar tarifas que sean razonables. Adelante, doctor Zuluaga. Es decir, nosotros en la profesión, pues al contrario un poquito con el colega o la colega que intervino ahora,
yo creo que no estamos tan desacreditados. Yo creo que lo que necesitamos es esfuerzo de actualización, como se pretende hacer precisamente con esta reforma. De manera que yo creo que es estar en la medida que el contador público permanezca actualizado, que sepa en este momento cuáles son todos los avances tecnológicos, en la medida que utilice las herramientas que va dando la inteligencia artificial, que son muchas, y que no sienta que esas herramientas le están quitando las posibilidades de ejercer su profesión. Entonces estaremos avanzando. De manera que la consideración mía es que el contador público tiene que estar a un nivel superior a las mismas necesidades de la comunidad. De manera que, al contrario, yo pienso que vamos adelante, que esta reforma es una necesidad, que haya las dificultades, pues suele haberlas, usted lo comentaba ya, que hay dificultades en todo. Pero tengo una pregunta ya de tipo económico, Miguel Ángel, es la siguiente. En un momento determinado en que nos cedan las obligaciones o los derechos como profesionales frente a la profesión total, esas cuotas o esos recursos, ¿cómo se obtienen si no los está financiando el gobierno? No, pues como decía yo anteriormente, tenemos que coger al niño e irlo ayudando a caminar. Entonces todavía el gobierno tiene que asumir algunas responsabilidades económicas, pero que se le entregue a la profesión el manejo de los recursos que provienen de la misma profesión, o sea, los que actualmente recauda la Junta Central de Contadores, inscripciones, renovación de certificados. Esos recursos son importantes porque si usted observa 120 o 130,000 contadores solicitando anualmente su certificado que vale 30,000 pesos, si no estoy mal, su certificado de vigencia, entonces eso es un dinero que se debe administrar en forma transparente. Ahora, yo no sé qué pasará con los recursos que actualmente posee la Junta Central de Contadores. A mí me parece que dentro del proceso de liquidación de estos entes que existen actualmente, dentro de ese proceso hay unos recursos que deben pasar a la nueva organización que se funde a partir de la promulgación de la ley, ¿no? Entonces, ese es el tema. Tenemos que comenzar a caminar solo, pero todavía nos tienen que dar la manito porque no vamos a poder hacerlo de un solo golpe, porque la experiencia la vamos adquiriendo poco a poco en la medida en que vayamos caminando. Entonces, no es tan descabellada la pretensión de la profesión en el sentido de que la dejen gobernarse de acuerdo como lo establece la Constitución, con una democracia participativa. Doctor Miguel Ángel, ¿ustedes han estudiado si la profesión en este momento podría decirse que se está autofinanciando? Yo pienso que... Porque está en el presupuesto nacional los recursos que más o menos cada año aumentan con la inflación. Sí. Pero sí, la pregunta es, ¿se está autofinanciando y están sobrando recursos? Pues a mí me parece, hemos tenido información de que la Junta Central de Contadores tiene unos recursos que están por allá invertidos en CDT o tal cosa. Si a mí cercanos a 50,000 millones. Exacto, entonces si yo tengo estos recursos guardados es porque sí me está sobrando. Entonces el gobierno tiene que ver a quién le va a entregar esto, ¿no? A quién le va a entregar estos recursos, y eso podría ser un gran avance para el nuevo ente que se conforme. Comenzamos con estos recursos y arranquemos de ahí en adelante, y sobre todo que debe haber una transparencia máxima en el manejo de estos recursos. Cuando tenemos una burocracia enorme que nos consume todo, entonces nada alcanza. Pero si tenemos lo que dijeron los comités, tenemos el apoyo de las universidades,
donde la Junta Central de Contadores puede tener sus sedes en la sede de las universidades. Aquí en Cali tenemos muchas universidades dispuestas, tenemos la Universidad Libre, tenemos la Santiago, tenemos, bueno, varias para enumerar. Entonces yo creo que sí podremos continuar. Una oficina cómoda, porque no necesitamos una burocracia enorme, porque ¿qué hace una qué hace una sede de la Junta Central? Administrarla a los asociados que están dentro de su territorio, entregarles la tarjeta, pedir las solicitudes, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esto es cuestión de manejo transparente de los recursos y de hacer más con menos. Así que sí se puede, en la medida en que vamos siendo acompañados, sí podemos tener un gobierno propio. A mí me da pena decirlo, pero bueno, expresémoslo. A mí me parece que con la tecnología actual, casi diría uno, que con lo que ejecuta el director de la Junta Central de Contadores, podría decirse que con la tecnología existente podría acabarse casi la institución como tal y crear simplemente un departamento operativo para gestionar todos los procesos legales, inclusive todos los que tengan que ver con quejas, reclamos y con sanciones y todo esto. De manera que se lo dejo como una inquietud un poquito agresiva, pero me parece que es hacia allá donde debemos tender, a que sea la tecnología, así como cuando se habla de que las cámaras de comercio podrían estar funcionando en un salón con 300 computadores en Bogotá o en Cali o en cualquier sitio y gestionando todos los requerimientos de certificados por parte de los empresarios o comerciantes. De acuerdo, y aquí se nos quedó un tema en el tintero y es muy importante el tema el tema disciplinario, ¿no? Es muy saludable que se haya introducido en ambos bandos, llamémoslo así, el tema de la segunda instancia. Nosotros actualmente estamos con un proceso disciplinario que es bastante injusto con el contadores sancionados porque se quedaron con los libros de un conjunto residencial y resulta que salen sancionados con 6 meses, no hay segunda instancia, no hay una cosa que se llame amigable composición, cuando son cosas que son tan simples que me van a sancionar a mí porque o se eleva una queja porque el señor se quedó con los comprobantes de egreso y las facturas de este conjunto residencial. Entonces, bueno, se quedó porque no le pagaron 3 meses. Entonces va la queja a la Junta Central de Contadores, el comité disciplinario se reúne y bueno, contadores sancionando contadores. Cuando puede haber una amigable composición, venga para acá, señor administrador, venga para acá, señor contador, ¿usted cuánto le debe? Le debo 3 meses. ¿Y usted qué le tiene? Le tengo este paquete de comprobantes de egreso que no lo entregué, listo, concilien. Páguele 2 meses, usted devuélvele sus papeles o dele el plazo con el cual le va a pagar y listo, ya. Pero ahorita ese proceso tan largo, estudiar unos expedientes y salir una sanción de 6 meses. ¿Y dónde está el dinero del contador que deja de ganar en los 6 meses? ¿Se da cuenta? Entonces, este tema que se nos quedó en el tintero sí es bastante importante. Daría para otra conferencia, pero es muy importante que se modifique un poco este tema disciplinario. Doctor Miguel Ángel, ¿en qué va la unificación del proyecto? ¿Sí existe ya algún plan de unificarlo o simplemente ambos, yo diría bandos, están discutiendo a su interior cada una de las circunstancias y no se ha conversado, no hay conversaciones entre el comité y el Consejo Técnico de la Contaduría, o en qué circunstancias está? No, hay un buen clima de conversaciones. Pero no es el clima. Lo que necesita es... Hemos tenido tres reuniones y ya en la última reunión quedamos en que haya en que se pueda hacer una reunión de conciliación y de que salga un texto conciliado. Las propuestas son buenas, las propuestas no están agresivas y no están inmodificables, así que yo creo que esto va bien. Que no lo lograremos de pronto radicar
en este año porque el gobierno tiene otras prioridades, reforma a la salud, reforma laboral, reforma pensional. De pronto este año no. Entonces yo he pensado que hay dos posibilidades. O sea, que los contadores públicos pesamos tan poco, tan poquito, que el ministerio va a coger e introducir, radicar este proyecto y los congresistas van a aprobarlo de un solo pupitrazo, como va a ser con la ley del divorcio expreso, el divorcio de un solo peticionario que decían esta mañana, o como, bueno, otros proyectos que están ahí como chiquiticos. Puede ser esa puede ser una posibilidad y que salgamos este año de esto. Y la otra posibilidad es que el Congreso va a estar tan ocupado en los otros proyectos que va a decir, espérense un momentico, esto no es importante. Si ese fuera el caso, bueno, tendremos más tiempo para discutir y para sacar un proyecto bastante ambicioso, bastante conciliado y bastante provechoso para la profesión. Entonces, existen estas dos probabilidades. Vamos a ver qué pasa en lo futuro. Pero el clima va bien, hay unas conversaciones interesantes. Hay que resaltar que el Consejo Técnico ha prestado atención, ellos han sido muy respetuosos, no podemos decir que haya habido agresividad, al contrario, han sido muy receptivos con las observaciones y yo creo que de aquí saldrá algo muy interesante. ¿Hay otro organismo liderado por otro grupo de contadores que no se ha acercado mucho a este proyecto, tanto del Consejo ni tanto del Comité? Entonces, ¿qué circunstancias hay ahí? Y que pesan por el grupo, sobre todo de intelectuales que están vinculados a ello. El Consejo Nacional, sí, también también se reunieron, también tuvimos al doctor Rafael Franco Ruiz allí, muy interesante, yo lo he respetado muchísimo a él porque es una persona que ha trabajado fuertemente por la profesión durante los últimos 50 años, diría yo, pero que tiene una sabiduría pues envidiable, entonces es una voz superior. Sí, es una voz muy respetable. Entonces yo pienso que esos aportes que él hace y el aporte que hace ese grupo nos puede servir muchísimo y de allí saldrá también material de conciliación. Ellos estuvieron muy atentos y participaron y bueno, yo creo que ya con ellos incorporados a esto podremos tener un proyecto bastante ambicioso y bastante conciliado. Bueno, Carlos Cervera, si tiene alguna otra pregunta. Doctor Miguel Ángel, pues muchísimas gracias por haber estado en este espacio de conferencia de Actualícese. Muy amable con este tema que cubre totalmente a la profesión contable. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, doctor Zuluaga. Buen día. Todas las personas que nos acompañaron a esta primera conferencia, un cordial agradecimiento, una invitación para que a las 11 de la mañana se conecten con este espacio. Estará con nosotros el doctor Víctor Hugo Ramírez Porres con el tema mitos que tienen los empleadores de la reforma laboral propuesta por el gobierno nacional. A todas las personas que se conectaron a esta transmisión, las invitamos para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, actualice ese video, le den like a este y demás videos que publicamos a diario y activen la campana para que les lleguen nuestras notificaciones. Nos reencontraremos en contados minutos, 11 de la mañana. Muchas gracias. Chao, chao. Responde, diligencia y descarga. Sí, así de ágil podrás elaborar tus declaraciones de renta de personas jurídicas con Actualícese 110 XLS. Nos hemos encargado de elaborar el mejor liquidador del mercado con el cual podrás optimizar tiempo, captar nuevos clientes y obtener más ingresos. Todo esto gracias a una interfaz fluida e intuitiva en la cual solo deberás seguir estos 3 pasos. Responde las sencillas preguntas que te hace la herramienta. Diligencia la información de la empresa. Y finalmente, descarga el borrador del formulario 110. Pero, ¿por qué decimos que es la mejor herramienta del mercado? Está elaborada y automatizada en Excel. Podrás calcular rápidamente el impuesto de renta de las personas jurídicas por el año grabable 2022. Obtendrás el borrador del formulario 110 y del formato 2516 listos para llevar la información al portal de la DIAN. Podrás realizar el cálculo del impuesto diferido, la renta por comparación patrimonial,
así como la renta por recuperación de deducciones. Podrás copiar directamente del reporte de tu software contable en la herramienta y realizar los respectivos cálculos. Actualícese 110 XLS siempre cuida tu trabajo. En caso de que haya una actualización de esta herramienta, podrás llevar la información diligenciada a la nueva versión mediante la función importación que hemos diseñado para ti. Nunca perderás tu trabajo. Todas estas y más funciones te ayudarán a cumplir con esta obligación exitosamente. Compruébalo tú mismo y comienza a hacer tus declaraciones de renta de personas jurídicas con Actualícese 110 XLS. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal Actualícese Video.